Hey parceros, ¿qué más? ¿Cómo están? Les quería dar la bienvenida a este video en el que les voy a contar todo de cómo fue esa primera vez mía en el kartódromo. Esta vez fue en el kartódromo de Manizales, kartódromo Felipe Rojas. Es mi primera vez en contacto con una pista de velocidad en moto. Entonces les quiero compartir cómo fue esa experiencia para mí, cómo fue el haber entrenado tantos meses y llegar a este punto, cómo me sentí, los miedos que tuve y absolutamente todo. Tengo varios clips grabados, pero quería hacerlo de una manera totalmente diferente, ya que en los clips realmente no grabé absolutamente nada de mi voz. Simplemente grabé las veces que entré para poder concentrarme totalmente en hacer los mejores tiempos que pudiera para esta primera vez, hacer la mejor trazada posible. En esta ocasión fuimos con Roman Racing Academy, en donde yo pagué un curso para que se me guiara todo el recorrido pues con ellos y poder aprender muchísimo más desde la primera entrada. Pero empecemos desde cómo hice yo para llegar a Manizales desde aquí, desde Medellín, y cómo hice para llevar la moto. Bueno, yo salí desde las 4 de la mañana en el carro, yo había salido con mi mamá, había salido con mi novia y nos fuimos en carro hasta Manizales. Nos fuimos solamente nosotros tres, en el carro teníamos el traje y poquitas cosas más como las herramientas, las botas, etc. Y la moto en esta ocasión la había enviado con Ruta 98 para que llegara a San y Salva, ya que yo no tengo tráiler, yo no tengo tiro de arrastre, no tenía forma de llevarla, y realmente irme andando en ella con la moto como la tengo preparada, pues era arriesgarse posiblemente a una inmovilización, quién sabe en dónde, y tener que ir hasta quién sabe dónde para poder ir a recuperarla, luego pagar una grúa de regreso y haber perdido pues el día de entrenamientos. Entonces eran cosas que no me quería como arriesgar a vivir. El viaje fueron aproximadamente unas 5 horas y media, yendo pues también a un ritmo decente, sin ir acelerado, sin tener afán de llegar pronto. El kartódromo lo abrían desde las 9:30, 10 de la mañana, entonces llegamos con suficiente tiempo para prepararnos, para descansar, para tomar algo. Entonces es lo que les recomiendo si ustedes van a salir desde aquí de Medellín. Salgan con tiempo, que muchas veces en la vida, por ejemplo, pueden haber parisigas, pueden encontrarse mucha carga pesada, entonces siempre salgan con tiempo, bien descansados y con todas las precauciones del mundo. Una vez allá, y cuando ya llegó la moto y todo el equipo, lo primero que hice fue revisar que la moto estuviera a punto. Revisaba la presión de las llantas, cómo venían los neumáticos, las gomas para la gente que no sea de Colombia. Me ponía el traje, acomodaba los sliders, revisaba todo en la moto, frenos, clutch, el encendido, que las revoluciones por ejemplo se mantuvieran, cómo estaba la carburación en ese momento, ya que era una altura diferente a Medellín. Por aquí les estaré poniendo la diferencia de altura a lo que estamos en Medellín y lo que estábamos en Manizales. Y para los que se estén preguntando qué modificaciones tiene mi moto, lo único que tiene modificado es el kit de arrastre. Es un kit racing en el que se le cambió el piñón delantero por un piñón 14 para que tuviera mucho más torque, mucho más salida para el kartódromo, ya que no buscamos tanto velocidad final. De resto, en cuanto a motor, sistema eléctrico, todo está original. Tiene su caja filtro, tiene su filtro original, por lo que no desarrolla tanta potencia, pero era más que suficiente para esta primera vez que iba. Así que tengan en cuenta los tiempos que les voy a decir a continuación de cuando hice mi mejor vuelta, de que son tiempos de novato, sobre todo tengan en cuenta eso, y que son tiempos con una moto totalmente original, incluso con prácticamente el peso original. Lo único que le había quitado en ese momento era partes plásticas, que realmente no pesa tanto, y la farola, que es lo que más pesa, que pesan unos 3 kilos más o menos. Una vez que tenía todo listo, me reúno pues con el equipo de Roman Racing, ya que, como les digo, yo había pagado un curso en el que entonces me explican absolutamente todo del circuito, de cuáles son las curvas, cómo es la trazada, de cuáles son las curvas de doble ápice, qué se hace ahí, y todo eso ya en un tecnicismo más de pista, más de carreras, para uno poder entrar conociendo la pista, conociendo sus curvas y sabiendo referenciarlas cada uno, desde cuál es la línea de meta, cuál es la curva 1 y cuál es la última curva, por ejemplo. Pero bueno, esta primera vuelta entro yo solo. Lo importante aquí era reconocer la pista, era reconocer el espacio que había, cómo eran las curvas, qué tan cerradas eran y sobre todo cómo se sentía andar en esta pista. Entrábamos con llantas frías, así que tocaba dar unas 2 vueltas más o menos para poder entrar las llantas en temperatura antes de empezar a apretarle o darle fuerte. ¿Y cómo se calientan en este caso las llantas? Fácil, en las rectas acelere y frene duro antes de llegar a la curva.
Esto ayuda a que las llantas empiecen a agarrar temperatura y no tanto el tener un paso por curvar rápido. El hacer esto es provocar mucho más fácil una caída, ya que las llantas no tienen la adherencia suficiente, no tienen la temperatura suficiente y pueden generar un resbalón. Lo que les aconsejo yo es que después de dar las vueltas de reconocimiento y de sentir las llantas calientes, empezar a darle cada vez más rápido hasta salir, no dar muchas vueltas esta primera entrada. Una vez salgan, cojan el calibrador de las llantas, que les aconsejo que lo lleven o que consigan uno o que sepan de alguien que va y que se los pueda facilitar, porque la presión de las llantas cambia según la temperatura. Cuando uno calibra las llantas en frío y luego se calientan, esa temperatura aumenta y esa es la presión que uno tiene que tener como referencia. Así que después de dar las vueltas de calentamiento y de apretarle un poquito más, salgan, revisen la presión de las llantas y si todo está correcto, vuelvan a entrar. Si hay que corregir el tema de la presión, se corrige y listo. Bueno, en estas primeras vueltas reconocía que el asfalto se sentía muy adherente. Era un muy buen asfalto, muy diferente a la calle. Ustedes saben que en la calle, pues, si bien hay zonas muy bien asfaltadas, hay zonas con pinturas, con baches, con partes mojadas. Entonces, en un circuito, a pesar de que es mucho más exigente, se siente muchísimo más seguro que rodar en la calle. Y la adrenalina es completamente diferente, la emoción que uno siente al momento de entrar en una pista por primera vez. Es una sensación que es totalmente irrepetible y que les aseguro que se les queda en la memoria a absolutamente todo el mundo. Cuando yo iba calentando las llantas, que iba tirando un poquito más duro, recuerdo esa primera sensación de poner la rodilla en el piso y darme cuenta que el entrenamiento que uno hace en la academia es muchísimo más exigente que empezar a rodar en un cartódromo. No es tan difícil como uno creía. Sin embargo, lo realmente exigente es empezar a bajar tiempos, hacer los mejores tiempos, pero como tal rodar en un cartódromo al punto en el que uno se sienta bien es muchísimo más fácil que los entrenamientos. Pero sin ayuda de estos entrenamientos uno no sería capaz de sentirse así de cómodo dentro del cartódromo. Entonces este es el momento donde uno se da cuenta todo ese trabajo que uno ha hecho, todo ese esfuerzo que uno ha hecho, cómo da resultados. Llegó un momento en el que como uno entra tan nervioso, entra tan tenso, en el que las frenadas, por ejemplo, me lastiman mucho la mano, los hombros se fatigan demasiado y uno no empieza a tirar tanto el cuerpo, no hace tanta postura por lo tenso que uno va. Pero a medida que uno va girando y va siendo más consciente de lo que uno está haciendo, uno empieza a relajar mucho más el cuerpo y es capaz de dar más vueltas, más rápido y con menos fatiga en general. Entonces es normal entrar tenso, pero siempre tengan en cuenta que hay un punto en el que uno tiene que respirar y relajar el cuerpo, soltar las manos, saber que el soporte, el apoyo está en las piernas y recordando todo eso que uno aprende en la academia. Y cuando ya me estaba sintiendo mucho más cómodo, que habían entrado incluso los profes, que había entrado Julián, que había entrado Román, me voy detrás de ellos para aprender la línea que hacen ellos, entender sus referencias, empezar a generar mis propias referencias de frenada, de aceleración, de cómo se toman las curvas y escuchar sobre todo lo que ellos me decían. Eso es muy importante. Si alguien a usted le está enseñando y le está dando un consejo, escuche. En esta ocasión íbamos con un compañero que se llama Ángel. Ángel también es más o menos de mi nivel. En esta ocasión Ángel comete un error y se sigue un poquito derecho en la curva, lo que hace que sea la caída más tonta que he tenido en este deporte. Como pueden ver, Ángel fija su mirada a las llantas y yo me quedo viéndolo a él. Esta es la importancia de guiar la mirada. En vez de haber mirado una salida, yo me quedo mirándolo a él y le paso al lado pensando que se iba a poder mantener de pie, pero veo que se va un poquito del lado y me doy contra él. Una caída tonta de la cual aprendimos mucho de esto que se llama el target fixation o fijación de objetivo, en donde nos damos cuenta que hacia donde miremos es hacia dónde vamos a ir. Llegamos al momento en el que doy mi mejor vuelta. En esta ocasión estuvimos girando en 1 minuto 10, 1 minuto 9 más o menos. Estos fueron los récords que hice ese fin de semana en el cartódromo. Mi mejor tiempo estuvo en 1:9:8 más o menos.
Todo esto ocurrió en la mañana. El cartódromo cierra a las 2:30 para poder uno ir a almorzar. A las 2:30 más o menos vuelven y abren. Y para cuando llegó las horas de la tarde después de almorzar, pasó lo que no queríamos. El clima no nos ayudó mucho y empezó a llover. Aún así, yo no iba a perder mi día de entrenamientos y sabía que es importante también coger experiencia en lluvia o en diferentes situaciones climáticas donde las condiciones no son las mejores. Así que decidí entrar con mucha mayor precaución, sabiendo que entro con llantas frías y que no hay prácticamente nada de agarre. Cometimos un error y en la curva número 2, que es de doble ápice, para poder entrar me asusta un poco, lo que me hace tocar muy poquito el freno, haciendo que en esta ocasión caigamos. Aunque fue una caída muy lenta, muy suave, realmente no pasó absolutamente nada. A la moto no le pasó absolutamente nada. Nos levantamos lo más rápido posible para no estorbar y no correr peligro y no poner en peligro a ningún otro piloto. Nos montamos y salimos de la zona lo más rápido que podemos. En esta ocasión no pasó absolutamente nada. Para eso existen estos espacios donde uno se puede caer sin realmente correr un peligro real como sucede en la calle, ni poner en peligro a los demás actores viales. Fueron pasando los minutos, las horas, la gente seguía entrando, lo que hacía que fuera secándose mucho más la pista, hasta un punto en el que pudimos tener agarre nuevamente. Sin embargo, no logramos hacer mejores tiempos o llegar a los mismos tiempos que estamos haciendo en la mañana con mejor clima. Sin embargo, en esta ocasión aprendimos demasiado y espero también les sirva a ustedes para poder empezar sus prácticas deportivas de este deporte tan bonito que nos da las motos. Entonces ya saben, muchachos, que les quede enseñanza los siguientes consejos que les voy a dar. Si usted quiere entrar por primera vez en un cartódromo, no tiene que ser este de Manizales, no tiene que ser un cartódromo en específico, puede ser incluso el autódromo de Tocancipá o el de su ciudad, el de su país. Así que si es su primera vez, tómatelo con mucha calma, disfruta de un día de entrenamientos, disfruta de mucho aprendizaje, ten la mente abierta a cualquier consejo que te puedan dar y busca la manera de cómo aplicarlo. Sobre todo, empieza a generar tu propio criterio de pilotaje, entender cuáles son las curvas que mejor te funcionan a ti, cuáles son las que peor te funcionan a ti y por qué, cuáles son los errores que estás cometiendo y cómo debes hacer para solucionarlos. Mucho de esto vamos a hablarlo en los próximos videos, donde estaremos analizando mi pilotaje en la segunda ocasión que fui a el cartódromo de Manizales, que fue el fin de semana pasado, donde logré mejorar mis tiempos, donde entraba con peores condiciones, donde mi mentalidad también era muy diferente, mi entrenamiento también había cambiado. Así que todo esto y mucho más lo estaremos viendo en los próximos videos. No siendo más, muchachos, los dejo. Les agradezco mucho por llegar hasta el final de este video. Ya saben que si les gusta mi contenido se pueden suscribir al canal, donde estamos trayendo ya no solamente contenido de pista, sino también contenido de off-road, contenido de motos en general, de este mundo que tanto nos apasiona. Recuerda seguirme en Instagram, que es donde comparto un poquito más de mi día a día en las motos y donde podemos interactuar muchísimo más fácil. Así que no siendo más, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Ya toca un descanso de la Expulse, toca darle un poquito más al propósito de este canal, que es documentar mi proceso para llegar a ser un piloto. Así que nos vemos en el próximo video, muchachos. Un abrazo, chao, chao.